totalidad se enmarca en el área de la situación y planificación estratégica de nuestro Instituto IDECAN, y el objetivo de este foro de reflexión es debatir sobre temas económicos de actualidad para facilitar el encuentro y la relación entre todos los dinamizadores de la economía regional. Yo quiero agradecer la presencia de Ángel Nicolás, presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha, también la presencia de Fernando Jerez, que nos acompañan en la mesa, también los representantes de las administraciones públicas, empresarios, colaboradores y de todos ustedes por compartir unas horas de su tiempo para, entre todos, aprender a gestionar para la post-crisis con nuestros invitados esta tarde, que tengo a mi izquierda, José Aguilar. José Aguilar es vicepresidente de ASIAEMA, Asociación Internacional de Estudios de Miami, y no voy a extenderme en su presentación porque a continuación la directora general de la Fundación, Ana Isabel López Casero, les facilitará con detalle su espléndida trayectoria profesional, pero me gustaría destacar de su conferencia el hecho de que nos hable de la situación económica en términos de post-crisis y nos ayude a reflexionar sobre la importancia del posicionamiento estratégico como clave para convertir la crisis en una oportunidad. Espero, como los foros anteriores, que este sea de mucha utilidad para todos y que les ayude a tomar decisiones estratégicas en su actividad profesional. Muchas gracias a todos por su asistencia. Tiempo de crisis, eso. Buenas tardes a todos y gracias por cederme la palabra y por aportar simplemente alguna reflexión. En primer lugar, agradecer la oportunidad que me da la Fundación de la Caja Rural de Ciudad Real, a Luis, Ana y Ángel Calama, por decir simplemente unas breves palabras. Antes hablaba Luis Díaz Zarco de que la crisis es una oportunidad. Los chinos decían siempre, en un ideograma, ponen en el mismo capítulo, la crisis significa peligro y oportunidad. Bueno, aquí de lo que se trata es de saber discernir el peligro para aprovechar las oportunidades. Y está claro de que los empresarios, eso es lo que sabemos hacer, aprovechar todas las oportunidades. Y este es un buen momento de aprender en un acto en el que nos acompaña un ponente como José Aguilar, que seguramente que nos deleitará sobre lo mejor que podemos aprovechar para gestionar esa post-crisis en la que estamos siempre pensando. Este país es un país del péndulo, y antes yo pienso que estamos tan bien en la época de bonanza y ahora creo que estamos tan mal. Lo importante es saber evaluar el estado de ánimo que tenemos todos los empresarios. No sé si habréis visto todos la campaña que se está haciendo en estos días sobre la campaña que están haciendo las cámaras de comercio, de que esto lo podemos arreglar entre todos. Bueno, es una iniciativa de 18 empresas que lo que pretenden precisamente es levantar el estado de ánimo de todos. Y pasa por actos como es este, ¿no? De intentar, como a través de ponentes y a través de reflexiones que hoy nos va a contar el ponente José Aguilar, cómo levantar el ánimo. Pues para eso estamos aquí, yo lo felicito y por tanto, gracias por invitarnos y enhorabuena por la iniciativa. Buenas tardes. La crisis la damos por hecha ya, es decir, los indicadores económicos que tenemos ya los conocéis, los de empleo también, pero sí es cierto que hace poco un economista, premio Nobel, decía que España, el problema de España es que está inmersa en una depresión colectiva. Y es cierto, estamos, por lo menos los empresarios, con una depresión que tenemos que empezar a sacudirnos, porque las cosas solas no se van a arreglar. Por ser sinceros, el gobierno no está haciendo todo lo que debía por arreglarlo. Y yo permite que te corrija, amigo Fernando, pero la iniciativa no ha sido de la Cámara, ha sido del gobierno, a ver si es capaz, a través de un tercero, de tener algún hilo de optimismo en la sociedad española, que bueno, que al final yo creo que el optimismo lo tenemos que aportar nosotros. Por más que hablemos de la crisis, no lo vamos a resolver, pero sí podemos hacer entre todos una cosa, y es empezar
cómo solucionamos el momento en que empecemos a salir de la crisis. Los indicadores económicos van avanzando lentamente, van avanzando hacia una recuperación. Como no se traslada inmediatamente al mundo del empleo, nos da la sensación de que no está ocurriendo nada, pero verdaderamente sí está ocurriendo. Estamos empezando a salir de la crisis. Lo decíamos hace no mucho tiempo, de la crisis vamos a salir aunque solo sea por inercia. Es que ya toca, o sea, no podemos tocar más fondo, ya no hay más fondo que tocar. El ajuste gordo en este país ya se ha hecho y lo que queda es residual. Por tanto, tenemos ya que empezar, que este año va a haber una recuperación económica y tenemos los empresarios que saber gestionar. Y a mí no me habéis venido a oír, habéis venido a oír a José Aguilar, pero sí antes decir una cosa para mí importante, creo que se visualice, que la Fundación de Caja Rural de Ciudad Real y los empresarios, tanto la Cámara como la patronal, estamos juntos en esto, en este mensaje, y en Lanzarote creo que es importante, creo que había que estar aquí. Yo agradezco muchísimo la invitación, que nos hayáis tenido en cuenta, porque además estáis haciendo algo fundamental. El fracaso empresarial está en un 80% de los casos ligado a la mala gestión de la empresa. Eso es inevitable. Son datos que maneja tranquilamente la Central de Estudios del Banco de España y es así. Por tanto, todo lo que sea enseñarnos a los empresarios y a nuestros directivos a gestionar mejor es algo que vamos a agradecer, y vosotros lo estáis haciendo desde el primer día que constituisteis. Habéis apostado por esto, habéis apostado por la gestión, y nosotros, los empresarios, las organizaciones, lo agradecemos enormemente y solo deseamos en el futuro seguir colaborando con vosotros tantas veces como ahora. Muchas gracias. pues pueda desarrollarse y pueda realizarse una eficaz gestión que haga las empresas y nuestras organizaciones más competitivas, que al final es de lo que se trata. Bueno, pues bienvenidos a todos. No voy a repetir el saludo, si quiero reiterarlo, y en nombre de todo el equipo de la Fundación pues estamos encantados de teneros una tarde más con nosotros para hablar justamente de cómo tenemos que gestionar para la post-crisis, para cómo tiene que estar nuestra empresa en esa parrilla de salida, tener una buena posición de salida cuando cambie el ciclo. Y para ello tenemos con nosotros a un ponente que es José Aguilar, muy conocido seguro por muchos de vosotros, que tiene un currículum que me vas a permitir de forma breve resuma. Bueno, él es especialista en pensamiento económico, estrategia, dirección de empresas, gestión de personas y mejora personal. Es doctor en filosofía y PhD por IES. Es vicepresidente de la Asociación Internacional de Estudios de Management, ASIEMA, y socio director de Mint-Value, firma especializada en asesoramiento a la alta dirección. Miembro del jurado del premio Deloitte & Touche de Economía Solidaria de la Caixa y del consejo editorial de varias publicaciones especializadas como es el Boletín Banca Electrónica o la revista Manager Business Magazine. Compagina toda su intensísima actividad profesional con labores docentes como profesor universitario de escuela de negocios. Es reconocido, sin duda alguna, como uno de los principales especialistas en asesoramiento y formación sobre gestión del cambio. Ha desarrollado tanto en España como en otros países europeos y americanos modelos de implantación de pautas culturales para entidades en procesos de cambio. Algo tremendamente complicado, sí. Otras áreas de su actividad son la consultoría de comunicación, la consolidación de la reproducción corporativa y, por supuesto, el coaching directivo. Y además de que haya tiempo para escribir, porque entre sus publicaciones principales pues tenemos los mejores textos en el año 2002, la gestión del cambio en 2003, cómo comprometer a las personas con el proyecto empresarial en 2006 o forjadores de líderes en el año 2007. Su última publicación, o si no es última de las últimas, la última publicada, pues está a disposición de todos vosotros y él ha tenido bien darnos a todos un ejemplar, algo que sin duda alguna también dice mucho de su personalidad tremendamente comprometida y generosa con todo lo que hace. Bueno, pues yo sin más espero que esta conferencia nos sirva a todas las personas que vamos a poder escucharte y que la difícil situación que tienen nuestras empresas pues sirva, una vez que se ha pasado la principal y la más dura etapa, que es la de supervivencia, sirva
sirva para aplicar esta experiencia vivida y salir fuertemente reforzados. Bienvenido, José Aguilar, y te escuchamos atentamente. Buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Sí. Y la verdad es que es un placer estar hoy aquí en Toledo. Ha sido un poco difícil llegar, como piensa Diana, pero realmente un acto organizado con tanto cariño, con tanta dedicación, pues merecía el esfuerzo que ha supuesto estar esta tarde con vosotros. Y en primer lugar, bueno, agradecer las amabilísimas palabras de recibimiento y de presentación que he tenido, que la verdad es que es un lujo. Os he presentado de este modo pues por representantes de los empresarios de Toledo, de la Caja Rural de Ciudad Real y de la Fundación Horizonte 22, organizadora de este acto. Muchas gracias, Ana, por la organización de este tipo de eventos que nos permiten, en primer lugar, reflexionar sobre el momento que vivimos. Yo creo que al final, en algún momento necesitamos tomar un poquito de distancia sobre nuestra realidad, sobre nuestra gestión inmediata, porque finalmente los que dirigimos tenemos que gestionar el presente. Esa es una parte fundamental de nuestra actividad. Pero gran parte, digamos, de las recompensas que recibimos quienes dirigimos las organizaciones se deriva de nuestra capacidad de anticipar un poco el futuro, ¿nos parece? Al final tomamos decisiones sobre inversiones, tomamos decisiones sobre la puesta en marcha de nuevas líneas de negocio, tomamos decisiones que en el fondo suponen moverse en un terreno que siempre es incómodo, siempre es difícil, es el terreno de la incertidumbre. Para trabajar, digamos, sobre procesos bien definidos, sobre realidades conocidas, pues no hace falta realmente ocupar posiciones directivas, ni hace falta tener un talante y un espíritu verdaderamente emprendedor. Pues esto es un poco a lo que nos vamos a atrever esta tarde, si os parece. Hacer un poco de prospectiva sobre cuál puede ser el escenario en el que nos vamos a desenvolver en los próximos meses. Ese es el horizonte en el que está siempre pensando un emprendedor y un directivo. La gente académica, la gente que se dedica, digamos, a la investigación, se puede permitir el lujo de analizar el pasado. Nosotros no tenemos tiempo para eso. Debemos entenderlo, debemos conocerlo, pero nuestra mente siempre es prospectiva. Si alguien quiere emprender, si alguien quiere dirigir, tiene que desarrollar continuamente la capacidad de anticipar dónde nos podemos mover en un horizonte de medio plazo. Bien, entonces, ya quizás haya sorprendido un poco el título, ¿no? Aunque ya se haya explicado por los ponentes de la mesa. El título es sorprendente. Incluso alguien diría, este hombre es muy optimista. O incluso está un poco loco. Aquí se le puede hablar de post-crisis en un momento tan duro como el que estamos atravesando. Bueno, mi mensaje hoy quiere ser un poquito provocador. Me gustaría romper el discurso dominante, el discurso políticamente correcto. Lo queramos o no, seguimos todavía inmersos en un discurso de crisis. Bien, entonces lo voy a intentar explicar no con muchos datos macroeconómicos, que por una parte son bien conocidos, y en otra parte son de una utilidad dudosa. Me gustaría explicar, intentar transmitiros estas ideas a través de historias. ¿Os parece bien? Os voy a contar 5 historias. Y luego os voy a dar 5 recomendaciones. Lo voy a atrever a eso, ¿vale? Entonces empezamos con las historias directamente, ¿no? No sé si será muy frívolo contar historias en un foro como este, pero yo creo que es el principal valor que os puedo aportar, porque siempre las grandes ideas han tenido como vehículo buenas historias, ¿no? Os cuento la primera historia, que es la historia sobre un indio y un oso. La historia se ambienta en lo que hoy llamamos Norteamérica, en un momento en el que esa tierra todavía no había sido, digamos, ocupada por lo que hoy llamamos civilización. Una tierra en la que todavía las civilizaciones primitivas que la habitaban vivían allí en buena sintonía, en armonía con la naturaleza. Pero la naturaleza a veces muestra su rostro más cruel, y en este caso lo hacía, para el poblador, que al que me voy a referir, a través de la figura de un oso verdaderamente voraz, astuto, que hostigaba continuamente el poblado. Este oso pues, mataba al ganado e incluso a veces atacaba a los propios habitantes de la tribu, hasta el punto de que los habitantes de ese lugar iniciaron sus batidas para dar caza al oso. En una de esas batidas el oso se enfrenta a ellos, hiere a uno de los guerreros y finalmente este guerrero muere. Su hijo, ante el cadáver de su padre, jura que no parará hasta dar muerte al oso que le ha dejado huérfano. Y en efecto, en cuanto alcanza la mayoría de edad, recibe, digamos, el arco y las flechas y los signos, digamos, de su condición de guerrero, se lanza a la montaña y comienza a seguir el rastro del oso. Día tras día, noche tras noche, semana tras semana, estación tras estación, va siguiendo de cerca los pasos del oso, pero el oso, enormemente astuto, en el último momento siempre se le escapa. En esa búsqueda incansable, este hombre comienza a vivir donde vive el oso, a alimentarse como se alimenta el oso.
pesca en sus mismos ríos, come sus mismos frutos, duerme en sus mismas grutas, e incluso en invierno atenúa su actividad, casi como si hibernara. El tiempo ya se le va de la cabeza, no sabe cuánto tiempo lleva en esa estéril persecución, hasta que un día, agotado, decide finalmente regresar a su poblado. Y cuando el día está ya de caída, casi al anochecer, se aproxima a ese lugar al que no ha vuelto ¿cuántos años? No lo sabe. Al acercarse a ese lugar, aparecen unos niños que al verle salen despavoridos, salen corriendo, muy asustados. Él se lo explica, porque probablemente son niños que han nacido después de su partida. Pero al cabo de un tiempo ve cómo esos niños vuelven acompañados por guerreros de la tribu. Entonces él dice, ya me debe conocer, e intenta, les hace señales para decirles quién es. Pero ellos, sin prestar atención a esas señales, enarbolan sus arcos de guerra, apuntan sus flechas y van a disparar. Y él intenta advertirles, no disparéis, soy yo. Pero lo único que sale de su boca al intentar expresar esa frase es un crujido. Y cuando levanta su mano para parar las flechas que ya se dirigen hacia él, lo que ve no es la mano humana, sino la garra de un oso. Y finalmente las flechas se clavan no en la piel de un hombre, sino en la piel de un oso. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Esa persona, en su obsesiva búsqueda del oso, ¿qué es lo que ha hecho? Convertirse él mismo en oso. En estos momentos la crisis es el oso. La crisis es una amenaza que está siempre presente detrás de todas las decisiones que tomamos. Es el aire que respiramos. Puede llegar un momento en que ese mensaje llegue a ser tan obsesivo que finalmente nosotros mismos nos convirtamos en crisis. La crisis tiene unos efectos y unas consecuencias enormemente reales, tangibles. La crisis no es un estado de ánimo, ni es una percepción colectiva, es una realidad. Pero en la medida en que mantengamos todavía un discurso y una percepción y unas coordenadas de crisis, lo único que haremos será prolongarla. Me gustaría que todos pensásemos un poco en el ejemplo del oso, ¿verdad? No estaremos convirtiendo nosotros mismos en oso al luchar contra él. Al final, lo que ocurre es que las ideas acaban configurando mucho nuestros pensamientos y nuestras decisiones. A veces se habla de racionalidad económica, eso se estudia en las facultades. Los que sois empresarios sabéis que muchas veces las decisiones económicas no se toman por principios de racionalidad económica, sino por estados de ánimo compartidos. En estos momentos, como nos decía en la presentación, vivimos en una cierta depresión colectiva en términos económicos. ¿Cuál es el primer paso para salir de la crisis? Una inversión en el discurso y en la percepción colectiva ante el momento que vivimos. Se suele decir que quien alimenta sus sueños puede ser que algún día viva en ellos, pero desde luego quien está continuamente alimentando sus pesadillas, que no le quepa la menor duda de que se acabará convirtiendo en un personaje de esa historia siniestra que continuamente ocupa su mente. Bueno, esta sería la primera historia, una historia un poco simbólica, pero yo creo que nos permite de alguna manera reflexionar o si bien sacar una conclusión. No hagamos el uso, ¿vale? Por sacar una idea clara de toda esta primera exposición. Pasamos a la segunda historia. Esto es poco serio, lo de contar historias. Yo creo que al final muchas de las ideas que tenemos en la mente, de nuestros criterios, de nuestros valores, de nuestros comportamientos, nos han sido inculcados a través de historias. Segunda historia. La segunda historia está ambientada también en la antigüedad, en concreto en el Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto también hubo una crisis profunda, y apareció un gobernante, un líder que de alguna manera hizo frente a esa crisis. Quería ponerles ese ejemplo porque me parece que es muy instructivo para la crisis que ahora vivimos. Este gobernante, por así decirlo, un primer ministro, un jefe de gobierno en aquella gran potencia que en la época era Egipto, hay que decir que esta escena se sitúa, no está muy bien datada, puede estar entre la 22 y la 24 dinastía, en el segundo periodo intermedio, una época muy remota de nuestra historia. En ese momento llegó al poder en Egipto, digamos, a los faraones, pero como primer ministro, como gobernante principal después del faraón, nombraron a una persona que era un inmigrante. Yo a veces pienso en Obama, pienso en Sarkozy, personas que llegan de fuera a su país, a su nuevo país, y en el paso de una sola generación se convierten en los líderes de esos grandes países. Esta persona de la que os hablo ni siquiera fue hijo de un inmigrante, él mismo era inmigrante. Llegó, como llegan tantos inmigrantes, a través de un sistema, digamos, irregular, una mafia. En este caso era una caravana de esclavos, entonces no había pateras, ¿verdad? En fin, era algo similar. Y esta persona tenía, digamos, tres cualidades que le convirtieron en un extraordinario líder, que me gustaría compartir hoy con ustedes. La primera es que era un buen gestor. Era una persona que, en cuanto entraba al servicio de alguno de sus señores,
Inmediatamente destacaba por su capacidad de gestionar adecuadamente los recursos de los que disponía su señor. Era un buen gestor. En segundo lugar, la segunda característica que tenía este hombre es que generaba confianza. Precisamente porque era un buen gestor y no traicionaba las expectativas ni la confianza que habían depositado en él, lo que hacía era incrementar esa confianza. Y la tercera característica de este gobernante es que era una persona con perspectiva, es decir, sabía anticipar el futuro. Una persona que no solamente maneja bien el presente, sino que sabe de alguna manera anticipar qué es lo que va a ocurrir más adelante. Bueno, una serie de peripecias le ocurren y es llevado a la cárcel, pero finalmente el faraón, en un momento determinado, empieza a vislumbrar las señales de una crisis, de un cambio de ciclo. Empieza a tener unos sueños en los cuales intuye de alguna manera que el momento expansivo que está atravesando su economía va a llegar a su fin. No sabe muy bien cómo interpretar esos sueños. Llama a sus magos, a sus expertos, al ministro de Finanzas, de Economía, y la verdad es que lo sacaron. Y entonces dice, bueno, ¿quién sabe un poco del futuro? ¿Quién me puede dar un poco de luces sobre lo que puede ocurrir más adelante? Y entonces dicen, oye, pues aquí hay uno en la cárcel que resulta que es famoso porque es capaz de anticipar un poco los escenarios en los que nos vamos a desenvolver más adelante. Pues leo un poco el relato, es un relato conocido, me parece, pero yo creo que es muy instructivo. El relato dice así. Entonces Faraón envió y llamó a José. Se llamaba José, el gobernante. Y quiero pasar un poco de largo de todas las referencias religiosas de esta historia. Me quiero centrar en el aspecto histórico. Llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Es decir, como toda persona que aspira a ocupar una posición, pues sabe cuidar su personal branding, su imagen personal, ¿no? Y aunque salía de la cárcel, la verdad es que se preparó muy bien. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño.